Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta primera clase de nuestro curso o taller de revoluciones solares, de lo básico al avanzado en 4 sesiones, ¿no? Esa es la promesa del curso, es esa, ¿no? Que vamos a cubrir el tema de revoluciones solares desde lo más básico hasta lo más avanzado en estas 4 sesiones, aunque no necesariamente en ese orden, ¿no? En esta primera sesión es muy probable que toquemos algunos temas que podríamos considerar avanzados. Pero digamos que la idea es ir recorriendo el tema de una forma orgánica, ¿no? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Hay un par de precisiones que quiero hacer antes de que comencemos, que sería la primera con relación a los programas que vamos a utilizar. Yo voy a estar utilizando el SEC 9 Geo y también vamos a usar el programa Morinus. Y yo les voy a pasar los enlaces para que puedan descargar e instalar esos programas. Pero no hace falta que los instalen. O sea, para seguir el curso y para sacarle provecho a lo que vayamos a estar revisando, no hace falta que instalen esos programas. Ustedes, si están acostumbrados a usar un programa diferente, bueno, pues simplemente usan ese programa diferente que usen normalmente. Por supuesto, en cada programa las cosas se hacen de forma distinta, pero cualquier programa más o menos serio de astrología va a tener opciones equivalentes a las que estemos utilizando aquí. Entonces, no es que es obligatorio que instalen esos programas. Yo se los recomiendo, por supuesto, por algo son los programas que utilizo, pero como digo, no es obligatorio. Y el segundo punto tiene que ver con el tema de las cartas que vamos a estar utilizando como ejemplos. Fundamentalmente vamos a usar cartas preparadas o ejemplos preparados para ilustrar los diferentes aspectos teóricos o técnicos que estemos revisando. Por supuesto, yo entiendo el deseo que pueden tener, si no todos ustedes, por lo menos unos cuantos de ustedes, de utilizar como ejemplo sus propias cartas, ver sus propias revoluciones solares, algo por demás comprensible en cualquier curso de astrología. Pero este curso va a ser muy breve, o sea, es un curso de nada más 4 sesiones. Si fuese un curso más largo, podríamos disponer de la holgura para ir viendo un poquito las revoluciones de cada quien, saltar de una a la otra, en fin. Pero teniendo en cuenta la cantidad de material que tenemos que cubrir, definitivamente hacerlo de esa manera nos dispersaría, ¿no? No contamos con el tiempo. O sea, si se ponen a ver, 4 clases son realmente poco tiempo, son menos de 8 horas. Entonces hay que aprovecharlas, hay que tratar de aprovecharlas de la mejor manera. Eso no significa que no vayamos en algún momento a usar algún ejemplo tomado de ustedes, pero lo que digo es que ese recurso lo tenemos que usar con mesura, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esas limitaciones de tiempo para usar con mesura ese tema de revisar nuestras propias cartas. Sin embargo, quienes quieran que usemos sus cartas y por supuesto sus revoluciones solares de este año o de algún año en particular, como ejemplo, me tienen que escribir sus datos, me mandan sus datos por correo y me indican qué revolución solar es la que quieren revisar y entonces, bueno, ahí veo si en algún momento podemos usar esas cartas como ejemplo. Vale, bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Ok. Y bueno, nada, comenzamos por lo básico, ¿verdad? ¿Qué es una revolución solar, no? Una revolución solar es una carta calculada
para el momento en el que el Sol vuelve a la misma posición en la que estaba en el momento del nacimiento. Yo creo que todo el mundo tiene una idea más o menos clara de este punto, o por lo menos intuitivamente, ¿no? Sabe que de eso se trata. Si hablamos de revolución solar o de retorno solar, estamos hablando de eso, del momento en el que el Sol completa una vuelta a la eclíptica y llega al mismo punto en el que estaba cuando la persona nació. Ese concepto de revolución de un planeta no está restringido al Sol. Uno puede hacer revoluciones de cualquier planeta. Por eso es totalmente válido hablar de revoluciones lunares o de las revoluciones de Mercurio o de las revoluciones de Saturno. Saturno es, dentro de los planetas de la astrología tradicional, el que se mueve más lento y uno puede perfectamente ver esas etapas que se van abriendo en la vida de una persona a partir de los ciclos de Saturno. Evidentemente es más bien rara la persona que pase de 3 ciclos de Saturno por el lapso de vida normal, ¿no? De los seres humanos, la expectativa normal de vida de los seres humanos. Cuando nos vamos más allá de Saturno y entramos en Quirón, Urano, Neptuno, Plutón, evidentemente ya nos salimos del alcance de una vida humana, pero igual las revoluciones de los planetas lentos podrían tener sentido, por ejemplo, cuando uno está estudiando la carta natal de un país. O sea, estudiando la carta natal de un país, de repente podría resultar interesante estudiar la revolución de Urano. Bueno, ya sea que estemos en esa escala temporal tan grande, haciendo un estudio de astrología mundial, o que estemos trabajando con la carta de un individuo y con los planetas de la astrología tradicional que se ajustan mejor a la escala de vida, a la expectativa de vida del ser humano, lo cierto es que siempre una revolución nos va a proporcionar información sobre el periodo que abarca esa revolución, es decir, sobre el tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta. Si es una revolución de Marte será un par de años, si es una revolución de Saturno serán unos 28 años y así sucesivamente, ¿no? O sea, nos va a dar información sobre el tiempo que dura el planeta en dar la vuelta y con relación a los temas asociados a ese planeta que estamos estudiando. Es decir, si yo estudio la revolución de Saturno, yo estaría viendo temas saturnianos relevantes en un periodo de 28 años. Si yo estudio la revolución de Marte, estaría estudiando temas vinculados a Marte en un periodo de 2 años. Es decir, estudio temas vinculados al simbolismo del planeta que abarcan el tiempo que el planeta tarde en darle la vuelta a la eclíptica. Bien, pero resulta que la revolución solar está en un nivel diferente a cualquier otro tipo de revolución. No es lo mismo una revolución solar que una revolución de Mercurio o de Júpiter o de Saturno. ¿Por qué? Porque el Sol es el núcleo de la energía y la vitalidad de todo individuo. O sea, cuando estamos revisando una carta, el Sol es el núcleo del cual emana toda la energía que se distribuye a través de la carta. Entonces, esa condición de núcleo energético y vital lo coloca en una posición diferente. Pero además de eso, su ciclo anual tiene una importancia fundamental para la vida humana en general, para la vida humana sobre el planeta Tierra. La vida humana en el planeta Tierra se organiza alrededor del ciclo anual que está determinado por el Sol. Entonces, estamos hablando de un indicador que es el núcleo de la carta y además de un ciclo que tiene una importancia que va muchísimo más allá de la que puede tener, por ejemplo, el ciclo de Marte o de Saturno. Eh, Además de todo, bueno, entonces, en consecuencia, resulta natural esperar que la revolución solar de una persona
refleje los temas mayores que se presentarán en su vida a lo largo de un año. Esa es la idea. ¿Por qué estudiar la revolución solar? Porque la revolución solar nos va a hablar de los temas mayores que se van a presentar en la vida de una persona a lo largo de un año. Hay una razón adicional para que le demos esta importancia, digamos, particular, destacada a la revolución del Sol. Y es que de todos los planetas, el Sol es el único que cuando completa una revolución siempre va a regresar no solamente a su posición original dentro del zodiaco, a lo que llamamos su longitud zodiacal, sino que también va a regresar a la misma latitud. Vamos a aclarar eso, vamos a entender eso. Yo sé que esto puede resultar muy básico para muchos de ustedes, pero en este curso hay de todos los niveles. Hay gente que tiene años estudiando y hay gente que está más bien comenzando. Entonces, permítanme los que tienen más experiencia, que me tome un momento para explicar este tema. Vamos a colocar los glifos de los planetas en lugar de los nombres. Ok. Aquí tenemos la esfera celeste y dentro de la esfera celeste deben estar viendo la eclíptica. Esa línea alrededor de la cual definimos los 12 signos del zodiaco. Por ejemplo, aquí tenemos el Sol, ¿verdad? Ahí estamos viendo al Sol sobre la eclíptica. Vamos a ponerlo más grande. Este puntito amarillo es el Sol, y al lado estamos viendo a Marte, y aquí arriba estamos viendo, por ejemplo, a Plutón y a Quirón. ¿Están viendo todo esto? Se les refrescó la imagen y están viendo lo que estoy señalando. Ok, perfecto. Bien, entonces tenemos que la eclíptica es no solamente la línea donde definimos los 12 signos del zodiaco, sino que se definen esos 12 signos precisamente a partir del recorrido del Sol. Es decir, por definición, el Sol siempre va a estar en la eclíptica porque la eclíptica es el camino aparente del Sol contra el fondo de las estrellas fijas. Entonces siempre, por definición, el Sol va a estar en la eclíptica. El lugar que ocupa el Sol dentro de la eclíptica es lo que llamamos su longitud zodiacal. Cuando yo digo, por ejemplo, que el Sol está en Leo, lo que estoy diciendo es que se encuentra en un punto del zodiaco que identifico, o sea, supongamos que estoy hablando, qué sé yo, del grado, el grado 5 de Leo. Supongamos que el Sol está en el grado 5 de Leo. Esa es una manera de ubicar un punto en el zodiaco. ¿Qué punto es ese? Yo cuento desde el punto vernal, es decir, el punto en el que se encuentra el Sol en el momento del equinoccio de primavera en el hemisferio norte o el momento del equinoccio de otoño en el hemisferio sur, eso que llamamos el punto vernal, tomo ese punto como punto de partida y digo que de allí en adelante cada 30 grados es un signo. Entonces, decir longitud zodiacal 30 es lo mismo que decir, o sea, decir longitud zodiacal 0 es lo mismo que decir 0 de Aries. Decir longitud zodiacal 30 es lo mismo que decir 0 de Tauro. Decir longitud zodiacal 60 es lo mismo que decir 0 de Géminis. Decir longitud zodiacal 90 es lo mismo que 0 de Cáncer y longitud zodiacal 120 sería lo mismo que el 0 de Leo. Entonces, si un planeta está en el grado 5 de Leo, eso significa que tiene como longitud zodiacal 125. Es decir, cuando nosotros damos la posición de un planeta en un signo del zodiaco, lo que estamos es midiendo la distancia del planeta desde el punto vernal hasta el punto en el que se encuentra.
Bueno, a eso se le llama longitud zodiacal. Nosotros no decimos grado 125, nosotros decimos grado 5 de Leo, pero en el fondo lo que estamos haciendo es eso, estamos ubicando el planeta con relación a un punto de referencia y ese punto de referencia es el grado 0 de Aries. Pero resulta que un planeta tiene longitud, por supuesto, pero también tiene latitud. Fíjense, por ejemplo, en Plutón, lo alejado que está de la eclíptica, o en Quirón, lo alejado que está de la eclíptica. Esa distancia de Plutón a la eclíptica o de Quirón a la eclíptica es lo que se llama su latitud. Y cuando Quirón regrese a su misma posición natal o cuando Plutón regrese, bueno, por ejemplo en la carta de un país, ¿no? Quirón y Plutón, pero aquí tengo a Marte, por ejemplo aquí está Marte y se fijan que Marte tampoco está sobre la eclíptica. Marte está, vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor, para que se vea mejor la distancia, para que lo puedan apreciar mejor. Aquí vemos la eclíptica y fíjense la distancia de Marte. Si yo calculara una revolución de Marte, cuando Marte vuelva a tener la misma longitud, es decir, cuando la posición de Marte se proyecte sobre la eclíptica en el mismo punto, el planeta Marte podría tener una latitud diferente, podría estar más abajo, más arriba, podría estar del otro lado de la eclíptica. Es decir, una revolución de Marte realmente no representa un regreso de Marte al mismo punto en el que estaba, sino a un punto cercano, a un punto parecido. Entonces, ya nada más eso coloca las revoluciones del Sol en un nivel diferente. Las revoluciones solares son especiales, por todas estas razones que decimos, por su simbolismo, por el hecho de ser el núcleo de la energía, por la importancia de su ciclo anual y también por este detalle que les acabo de decir. Cuando el Sol regresa a su posición natal, regresa siempre a la misma longitud y a la misma latitud, porque el Sol siempre tiene latitud cero. La latitud del Sol siempre es cero y por eso la revolución solar regresa exactamente al mismo punto. Si alguien no entendió algo de lo que estoy diciendo de la posición del Sol y de la latitud y de la eclíptica, me lo dice y lo explico con más detalle. Si nadie dice nada, asumo que se entendió. Bien, el otro punto es que una revolución solar no tiene sentido por sí sola. Una revolución solar no la estudiamos en sí misma, por sí sola. Una revolución solar la estudiamos siempre en función de la carta natal. Estudiar una revolución solar en sí misma nos puede llevar a errores muy grandes. Ojo, eso no significa que no podamos ver la revolución en sí misma. Es importante ver la revolución en sí misma comparándola con la carta natal. Es decir, si, o sea, pongamos por caso. Supongan que alguien tiene en su revolución solar un trígono de Júpiter en la casa 10 a Venus en la casa 2, o al revés, de Venus en la casa 10 a Júpiter en la casa 2. Ya nada más ese trígono estaría augurando algo positivo con respecto al terreno de lo profesional y de lo económico, ¿no? Se ve una buena integración entre el área profesional y el área económica de la mano de los dos planetas que tradicionalmente se consideran benéficos. Pero ¿qué ocurre si en la carta natal de esa persona Saturno se encuentra en la casa, qué sé yo, en la casa 5 haciéndole cuadratura a planetas de la casa de la casa 2. O sea, hay una cuadratura de Saturno a los planetas de la casa 2, o Saturno le hace cuadratura al regente de la casa 2, o cualquier otra vía que se les ocurra para ver que la casa 2 de esa persona tenga cierta dificultad. Bueno, evidentemente
eso que ustedes están viendo en la revolución, ese potencial de experiencia favorable que están viendo en la revolución, en el área económica y profesional, tenemos que moderarla, porque no es lo mismo una revolución favorable en esos temas en una persona que tenga una carta natal que representa dificultades en esos mismos temas, a una revolución solar favorable en una carta que también es favorable para esos temas. Evidentemente, el efecto que pueda tener la revolución solar va a ser moderado o aumentado, o en algunos casos simplemente eclipsado por las posibilidades de la carta natal. Al mismo tiempo, hay otro factor de la carta natal que tenemos que tomar en cuenta y es en qué momento de vida está la persona. Es decir, cómo está el clima astrológico en general sobre la carta de esa persona. Regresemos al mismo ejemplo. Supongamos esa persona que tiene un trígono de Júpiter y Venus entre casa 10 y casa 2 en la revolución solar. Pero resulta que por tránsitos, Saturno le está haciendo cuadratura al regente de la 2 o al regente de la 10. Entonces, esa persona podría tener una buena revolución solar y podría tener también una buena carta natal para esos temas, pero resulta que justo ese año Saturno le está haciendo cuadratura al regente de la casa de los bienes y esa cuadratura de Saturno por tránsitos va a tender a minimizar también el impacto positivo que podríamos esperar de esa revolución solar. Es decir, no solamente se trata de estudiar la revolución en función de la carta natal, sino también en estudiar la revolución en función del momento que está atravesando esa carta natal. ¿Qué significa eso? Que las revoluciones solares se tienen que estudiar de forma conjunta con otras técnicas prospectivas, como los tránsitos, en este caso tránsitos de planetas lentos, es lo más común, las direcciones o las progresiones. Las progresiones son una técnica relativamente moderna. Las progresiones fueron introducidas dentro del el sistema astrológico en el siglo XVII. Ese personaje que por cuyo nombre o de cuyo nombre terminaron o cuyo nombre terminó asociándose al sistema de casas más popular, el sistema de casas de Placidus. O sea, ese personaje se llamó Placidus de Titi, un monje italiano de familia noble, que fue un gran astrónomo y astrólogo. Este personaje, Placidus de Titi, él, bueno, que por cierto, dicho sea de paso, él no inventó ese sistema de casa. El sistema se suele llamar sistema de Placidus porque él lo popularizó, pero realmente Placidus no inventó el sistema de casas de Placidus. Lo que hizo fue, como digo, popularizarlo. De hecho, el propio Placidus asumía que ese sistema de casas que él usaba era realmente el sistema de casas que utilizaba Ptolomeo, lo cual es algo que está en duda totalmente, pero lo que les quiero decir es que en ningún momento Placidus dijo, yo inventé esto, sino que por costumbre, como ese fue el sistema, como él fue quien divulgó el sistema, la gente empezó a llamarlo sistema de casas de Placidus y así se quedó. Bueno, lo cierto es que este personaje Placidus fue el que en el siglo XVII introdujo dentro del sistema astrológico las progresiones, las que llamamos progresiones secundarias, ¿no? Esa técnica en la cual un día de vida después del nacimiento equivale a un año de vida de la persona. Las progresiones son una técnica válida, importante, aunque no sean tan antiguas como otras técnicas, lo cierto es que definitivamente por algo tienen su lugar, ¿no?, dentro del sistema astrológico.
Entonces, por ejemplo, es importante ver las progresiones de una persona para el momento en el cual estamos levantando la revolución solar. Pero los antiguos no utilizaban progresiones, los antiguos utilizaban direcciones. En el fondo, la palabra progresión o dirección o la palabra atacir, dirección, progresión o atacir, vienen a significar lo mismo. Cuando uno dice atacir, dirección o progresión, a lo que se está refiriendo es a mover un indicador de la carta natal, a desplazar un indicador de la carta natal a una nueva posición en un determinado periodo de tiempo. La forma en la que se realiza ese desplazamiento es distinto según las diferentes técnicas. En progresiones ya vimos cómo, ¿no? En progresiones simplemente vemos cómo se mueven los planetas en los días sucesivos después del nacimiento y ya eso nos da una idea de lo que serían las progresiones. Pero en direcciones hay otros criterios. Por ejemplo, existen las direcciones simbólicas de un grado por año sobre la eclíptica, en la cual todos los planetas se mueven uniformemente un grado por cada año de vida, y eso nos da información sobre ese momento de la persona. Existe una alternativa para esas direcciones zodiacales uniformes de un grado por año, que serían las direcciones ecuatoriales de un grado por año. Son exactamente iguales a las direcciones zodiacales. Vamos a regresar un momentito aquí a la esfera celeste. Recuerden, ¿no? Tenemos la eclíptica, que es la línea donde está definido el zodiaco, y además es la zona en la que vamos a encontrar todos los planetas. Pero también tenemos el ecuador. El ecuador celeste es la línea que define el eje de rotación de la Tierra. Es decir, la Tierra gira siguiendo la línea del ecuador, no siguiendo la línea de la eclíptica. La línea de la eclíptica lo que describe es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pero la rotación de la Tierra sobre sí misma es sobre el ecuador, no sobre la eclíptica. Entonces, cuando yo digo que voy a avanzar todos los planetas un grado por cada año de vida de la persona, yo puedo utilizar grados zodiacales, avanzar los planetas sobre el zodiaco, o yo puedo utilizar grados ecuatoriales. Es decir, proyecto el planeta sobre el ecuador y lo que avanzo un grado es esa proyección ecuatorial del planeta. Y el movimiento va a ser diferente. Podemos utilizar las direcciones zodiacales de un grado por año o las direcciones ecuatoriales de un grado por año. En general, yo he encontrado que me funcionan mucho mejor las direcciones ecuatoriales que las direcciones zodiacales. Existen otros tipos de direcciones aparte de estas dos que les acabo de mencionar, pero en particular, cuando los antiguos hablaban de direcciones, normalmente se referían a las direcciones primarias, y las direcciones primarias son algo diferente. En las direcciones primarias yo no estoy moviendo los planetas de esa forma simbólica sobre la eclíptica o sobre el ecuador, sino que yo estoy tomando en cuenta el movimiento real de la Tierra. O sea, para trabajar con direcciones primarias, uno lo que utiliza es el movimiento real de la Tierra, ese movimiento de rotación que los antiguos llamaban el movimiento primario, la vuelta de la Tierra sobre sí misma. A eso se le llama el movimiento primario, y por eso a esas direcciones se le llaman direcciones primarias. No voy a entrar en este momento en la forma de calcularla. Para eso es que vamos a utilizar el Morinus. El Morinus es especialmente bueno para el tema de direcciones primarias, y más adelante en la próxima clase o en la siguiente abordaremos ese tema, porque para los antiguos era especialmente importante utilizar esas direcciones primarias
como marco de referencia cuando íbamos a estudiar una revolución solar. Es decir, o mejor dicho, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que cuando ustedes vayan a trabajar una revolución solar, tienen que trabajarla en conjunto con una serie de herramientas con las que ustedes se sientan cómodos. No les estoy diciendo que tienen que usar progresiones o direcciones ecuatoriales o direcciones primarias. No, ustedes tienen que elegir cuáles son las, por supuesto yo les voy a decir, o sea, les voy a recomendar herramientas, vamos aquí a revisar herramientas, y les estaré recomendando una manera de utilizar esas herramientas. Pero lo que les quiero decir es que no existe una forma universal y correcta, de establecer ese telón de fondo de la carta, porque depende de cuáles son las herramientas que nos gusta usar. Si una persona no cree en las progresiones secundarias, no las va a incluir dentro de su caja de herramientas. Si una persona piensa que las direcciones primarias son un fraude, entonces no las va a utilizar. Y va a utilizar otro tipo de direcciones que sí le interese. En fin, ustedes tienen que utilizar direcciones, progresiones, tránsitos o la herramienta que ustedes quieran para hacerse una idea de qué se está moviendo en la vida de esa persona y poder darle contexto a la revolución solar. No interpretar la revolución solar en el aire, sino en función de un determinado contexto. Vamos a ver un poquito a qué me refiero con eso. Vamos, y de paso esto nos va a ayudar a reflexionar también sobre otro aspecto de la doctrina tradicional, asociada a las revoluciones solares. Voy a colocar la carta de Jim Kelly. Ajá, ahí está. Este personaje, Jim Kelly, para quienes no lo conozcan, para quienes no lo conozcan, Jim Kelly, es uno de esos grandes bailarines de la época dorada de los musicales de Hollywood. Es el personaje, de Bailando sobre la lluvia, ¿no? Quizá reconozcan esa imagen que estoy poniendo allí, Jim Kelly en esa famosa escena, de Bailando, bajo la lluvia. Definitivamente estamos hablando de un personaje muy famoso, y de esos personajes que de alguna manera llegaron a tener una proyección a nivel mundial. Estamos hablando de un personaje que sería el equivalente en su época a lo que podríamos asociar hoy, qué sé yo, a Tom Cruise o Brad Pitt o cualquiera de esos personajes extremadamente famosos. En su momento, él tuvo una proyección internacional y un éxito, que definitivamente se salía de escala. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque uno de los elementos básicos de la doctrina de las revoluciones solares es que en una revolución solar nunca va a poder ocurrir algo que no aparezca en la carta natal. Es decir, si hay algo que está impedido en la carta natal, a pesar de que en la revolución solar aparezca, no se va a poder dar, no va a poder ocurrir. Por la sencilla razón de que en la carta natal no aparece eso como posibilidad. Los astrólogos de la antigüedad eran muy estrictos con relación a esto. Decían algo así como que si en la carta natal de una persona aparecía que esa persona iba a ser un esclavo, entonces era imposible, que, por ejemplo, pudiera ganar riquezas. O sea, no podía tener riquezas alguien que había nacido para ser un esclavo. En principio, cuando despojamos eso de la parte como tan estricta, tan excesiva, o sea, de esa manera vamos a decir, tan determinista, correcto, de decirlo, cuando lo despojamos de ese componente, simplemente ellos están diciendo lo mismo que comentábamos antes, que la revolución solar hay que leerla a la luz de la carta natal. Pero dentro de esa visión tradicional de la astrología,
se entendía que en la carta natal uno podía ver lo que era posible y lo que no era posible para una persona. Y uno tiene que relativizar eso, uno tiene que entender que no se trata de aplicar una serie de reglas fijas y a partir de esas reglas fijas limitar el potencial de desarrollo de una persona. Este caso de Jim Kelly es un buen ejemplo porque desde un punto de vista tradicional y en general, desde un punto de vista de una interpretación destinista de esta carta, cuando uno ve un medio cielo regido por Géminis, o sea, mejor dicho, un medio cielo en Géminis, que está regido por Mercurio, y ve que Mercurio se encuentra retrógrado en casa 12 y además combusto. El término combusto, no sé si todo el mundo lo conoce, lo voy a escribir en el chat para que les quede. Combusto, un planeta combusto es un planeta que se está quemando, y eso significa que está muy cerca del Sol. Cuando un planeta estaba justo en el mismo lugar del Sol, es decir, cuando la diferencia entre la posición del Sol y la posición del planeta era de apenas 17 minutos, o mejor dicho, menor de 17 minutos de arco, se decía que el planeta estaba Cassini, y eso era bueno, o sea, se consideraba Cassini como una buena posición. Pero cuando el planeta estaba más allá de esos 17 minutos de arco y hasta 8 grados y medio de distancia al Sol, en todo ese espacio se decía que el planeta estaba combusto, es decir, que se estaba quemando y se consideraba que eso era algo muy negativo para el planeta. Era un planeta que estaba siendo opacado, eclipsado por el brillo del Sol. Bueno, literalmente quemado por el Sol. Bueno, en este caso el Sol aparece en el grado 2957 de Leo y Mercurio en el 2755, es decir, es un Mercurio que está combusto, que está en la casa 12, que tradicionalmente se considera una mala casa, y además de eso está retrógrado. Entonces, con este punto de partida, un astrólogo de orientación tradicional le habría dicho a esta persona, mira, no trates de buscar éxito en la vida porque tú no estás hecho para el éxito profesional, tú no vas a tener éxito profesional jamás en tu vida, porque tienes al regente de tu medio cielo en casa 12, en una casa desafortunada, retrógrado, y además combusto. Bueno, y ya vimos que eso es totalmente falso, que efectivamente Jim Kelly tuvo una proyección profesional extraordinariamente notable. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, lo explicamos precisamente por el tipo de desarrollo profesional que tuvo en el mundo del cine, que es un mundo que de alguna manera resuena con los temas de Casa 12. La Casa 12 tiene que ver con lo no tangible, tiene que ver con el mundo del inconsciente, con el mundo de los sueños, y el cine resuena muy bien con todos esos temas. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que cuando uno lee en un texto antiguo que la carta natal es la promesa de vida y que nada que no aparezca en la carta natal puede ser activado por una revolución solar, tenemos que entender que no siempre un astrólogo va a ser realmente capaz de, viendo la carta, determinar los límites del potencial de desarrollo de la persona, porque eso tiene muchísimo que ver con la forma en la que va jugando sus cartas y con su propio camino personal de desarrollo. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión la vamos a hacer con relación a ese tema que decíamos de estudiar el momento actual o el momento para el cual calculamos la revolución solar. Y en este caso vamos a calcular la revolución solar para el momento en el que se estrenó una comedia musical en Broadway llamada Pal Joy, porque esta comedia fue el inicio del éxito de Jim Kelly. O sea, Jim Kelly se catapulta hacia el éxito a partir de su rol protagónico en este musical de Broadway llamado Pal Joy. Bueno, resulta
que ese musical fue estrenado el 25 de diciembre de 1940. Entonces, y ya para esa época, Gene Kelly estaba viviendo en Nueva York, nació en Pittsburgh, pero estaba viviendo en Nueva York. Después vamos a regresar sobre esto, de dónde calcular la revolución, si para el lugar natal o para el lugar de nacimiento. Pero lo cierto es que en este caso la vamos a calcular para el lugar, o sea, si para el lugar del cumpleaños o para el lugar del nacimiento. Creo que antes lo dije mal. Pero la vamos a calcular para el lugar del cumpleaños, el lugar en el cual estaba él en el momento del cumpleaños, que era precisamente Nueva York. Pero antes de hacer eso, bueno, primero vamos a colocar la revolución solar de ese año, como carta secundaria. Aquí está. Como carta principal tengo la carta de Gene Kelly y como carta secundaria tengo la fecha en la que comenzó su revolución solar. Con la S alterno entre las dos cartas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo ahora el esquema de la revolución solar. Ahora regreso a la carta de Gene Kelly. Bien. Bueno, vamos a ver en primer lugar las progresiones de Gene Kelly para ese momento, es decir, para el momento en el que comenzó la revolución solar. No estoy calculando progresiones para el momento en el que estrenaron Pal Joy. Estoy calculando progresiones para el momento en el que comenzó la revolución solar que estaba activa cuando se estrenó Pal Joy, porque esa es la información que va a ser relevante al momento de estudiar la revolución. Entonces, activo progresiones secundarias y ahí están. Estas son las progresiones secundarias de Gene Kelly cuando comenzó ese año solar que cubría de 1940 a 1941. Es decir, en su cumpleaños de 1940, las progresiones eran estas. Fíjense que ese Mercurio que aparece tan mal en su carta natal, en ese momento, por progresiones, estaba en Virgo, es decir, en signo de su regencia, en conjunción con el ascendente y en conjunción con Venus. Es decir, había salido de la casa 12. Por cierto, ya no estaba retrógrado. El Mercurio natal de Gene Kelly es retrógrado, pero para ese momento era un Mercurio directo en signo de su domicilio y en conjunción con el ascendente y con la Venus natal. Entonces, independientemente de lo que me diga la revolución solar, ya nada más por progresiones, yo estoy viendo que esta persona está en un momento de vida en el cual esas dificultades presentes en su carta con relación al terreno profesional pueden verse aliviadas por la progresión. Y eso establece ya un telón de fondo para interpretar la correspondiente revolución solar. Se ha entendido todo hasta acá, ¿no? Me imagino. Si alguien en algún momento no está entendiendo algo, bueno, pues me dice y lo revisamos con calmita. Mientras no digan nada, asumo que todo se está entendiendo. Bien, como digo, un astrólogo de la antigüedad no hubiera utilizado progresiones, entre otras cosas, porque simplemente no existían progresiones en la antigüedad. Habría utilizado direcciones, por ejemplo, direcciones primarias o direcciones zodiacales de un grado por año, o hubiese quizás utilizado algo llamado profecciones. Las profecciones eran un tipo de técnica, un tipo de dirección especialmente populares y extremadamente extendidas y muy utilizadas en la antigüedad. Fíjense, voy a poner profecciones un momento. Estas son las profecciones para el momento de ese inicio de la revolución solar de 1940 de Gene Kelly. En las profecciones todos los planetas se mueven
de manera uniforme 30 grados por cada año de vida. Por cada año de vida de la persona yo muevo todo 30 grados. ¿Qué significa eso? Que cada 12 años los planetas regresan a la misma posición. Pero aunque los planetas regresen a la misma posición, las direcciones serán diferentes, las revoluciones, perdón, los tránsitos serán diferentes, las revoluciones solares serán diferentes, y no se trata de que simplemente uno ve las profecciones y dice algo. Las profecciones daban un marco de referencia en combinación con otras técnicas, y las profecciones son de nuevo una técnica muy, muy poderosa y que además está enraizada en el origen de las revoluciones solares. Vamos a hablar de eso un momentito, vamos a ver un poquito de historia, vamos a dar un pasito para atrás y vamos a hablar un poquito de historia para ubicarnos. El primer punto importante es que las revoluciones solares no forman parte del legado más antiguo de la astrología. Es decir, las revoluciones solares no surgieron en la Grecia antigua, ni en la época helenística, ni en el periodo romano, que esos tres periodos, el periodo griego inicial, el periodo helenístico y el periodo romano, cubren la época inicial de la astrología. O sea, el periodo griego comienza más o menos en el año 500 antes de Cristo, y el periodo romano termina más o menos en el siglo VI, siglo VII. Entonces, durante todo ese periodo no existieron las revoluciones solares. Las revoluciones solares, tal como las conocemos, empezaron a utilizarse a partir del siglo VIII. Entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX fue cuando surgieron las revoluciones solares, más o menos como las entendemos hoy en día. Antes de eso, de esa aparición de las revoluciones solares en el siglo VIII, existía una técnica que viene a ser como el tatarabuelo de las revoluciones solares. Es como una especie de antecesor, o sea, una especie de proto-revolución solar, lo podríamos decir así. ¿De qué se trata? Los astrólogos de esa antigüedad remota, cuando querían estudiar el año de una persona, cómo iba a estar el año de una persona, lo que hacían era que estudiaban los tránsitos del día del cumpleaños, pero no levantaban una carta, no levantaban una carta calculando un ascendente, no, no, lo que hacían era simple y llanamente revisar la posición de los planetas en general, de los planetas en tránsito, sobre la carta natal de la persona. Y además de eso, avanzaban por profecciones el ascendente natal de la persona, es decir, no calculaban un ascendente de revolución, sino que tomaban el ascendente de la carta natal de la persona y lo avanzaban por profecciones hasta ese momento del año que querían estudiar. Y entonces el signo en el que quedaba el ascendente por profecciones, lo estudiaban y en particular tomaban el regente de ese signo. Por ejemplo, en el caso que estamos revisando, en el caso de Jim Kelly, por profecciones, el ascendente está en Capricornio. Entonces, esos astrólogos de la antigüedad lo que habrían hecho es fijarse en Saturno, ¿verdad? Porque Saturno es el regente de Capricornio. Entonces, a Saturno lo habrían llamado, esos astrólogos de la antigüedad, el regente del año. O sea, el regente del año era el regente del signo en el cual caía el ascendente cuando se aplicaban profecciones para ese momento. Y entonces, esos tránsitos de los que estábamos hablando antes de ese día, los estudiaban en combinación con ese regente del año. Había una variante para esta técnica, que era, en lugar de utilizar el ascendente de la persona, utilizaban el sol de la persona, en el caso de las cartas diurnas,
y la luna en el caso de las cartas nocturnas. Carta diurna es cuando el sol está por encima del horizonte y carta nocturna es cuando el sol está por debajo del horizonte. Bueno, a ese planeta, o sea, a ese indicador, el sol en las cartas diurnas o la luna en las cartas nocturnas, los antiguos lo llamaban la luz del momento. Entonces, le aplicaban a la luz del momento esa técnica de profecciones, con eso obtenían un signo, se fijaban en el regente de ese signo y decían que ese era el regente del año. Había también los eclécticos que utilizaban las dos, es decir, que le aplicaban profecciones a la luz del momento y también al ascendente, y entonces obtenían dos regentes del año. Bien, lo cierto es que esta forma de estudiar el año para una persona era la forma en la que se hacía en la antigüedad y es, como digo, el antecesor de las revoluciones solares. Pero en el siglo VIII, como les decía, vivió este personaje, Mashá Alá Atar, que en Occidente era conocido como Mesahala, y Mesahala escribió el libro más antiguo del que se tenga noticia sobre revoluciones solares. Lamentablemente, no sabemos exactamente qué fue lo que escribió Mesahala, porque ese libro se perdió, pero sí quedaron referencias y se sabe que en ese libro él desarrollaba esa técnica de las revoluciones solares. El libro más antiguo que se ha conservado sobre el tema de revoluciones solares es un libro escrito por Abu Mashar, que en Occidente fue conocido como Albumazar. Tanto Mesahala como Albumazar pertenecían a la tradición árabe dentro del territorio persa, es decir, sería lo que llamaríamos astrólogos perso-árabes. Normalmente se les conoce como astrólogos árabes o se les asocia con lo que se llama el periodo árabe de la astrología, pero ellos, culturalmente hablando, pertenecían a ese universo persa. Y lo cierto es que cuando Albumazar describe las técnicas para interpretar las revoluciones solares, que se parecen mucho a las que usamos en la actualidad. O sea, ese libro de Albumazar es la base de la forma en la cual nosotros estudiamos las revoluciones solares hoy en día. Es decir, es un libro fundacional. Y en ese libro fundacional, él hace un énfasis muy claro en las profecciones. Es decir, para Albumazar, las revoluciones solares siempre tenían que estudiarse en combinación con las profecciones. Él, en una parte de ese libro, él organiza o enumera 19 indicadores que deben tomarse en cuenta al revisar una revolución solar, al interpretar una revolución solar, y los organiza del más importante al menos importante. Y el que coloca en primer lugar es ese que les estaba diciendo, el regente del año, calculado de esa forma que les acabo de comentar, calculado a través de profecciones. Ese regente del año calculado por profecciones era lo primerito que veía Albumazar cuando revisaba una revolución solar. Y por algo, Albumazar es un personaje tan importante dentro de la astrología. Príncipe de los astrólogos, lo llamaba Robert Soler, que es uno de los estudiosos de este periodo. Y bueno, eso nos lleva, o sea, nos tiene que llevar a reflexionar sobre la posibilidad de incorporar las profecciones dentro de nuestra caja de herramientas cuando estemos revisando revoluciones solares. Bien, lo cierto es que años más tarde, en el siglo XVII, Jean-Baptiste Morand de Villefranche escribió un libro llamado Astrología Gálica, un libro muy extenso, un libro en 26 tomos, que no ha sido traducido
de forma íntegra a ningún idioma, creo yo. Ha sido traducido por partes, al inglés, al español, al francés, pero creo que no hay ninguna traducción íntegra del texto original de Morán de Villefranche, que está escrito en latín. Él publicó, bueno, no lo publicó él lo terminó de escribir antes de morir. Él murió en 1656, pero no lo llegó a ver publicado. O sea, él intentó publicarlo, pero murió antes de poder publicarlo. El libro se publicó en 1661. Y cuando Morán, o sea, cuando la astrología gálica por fin sale a la luz, se convierte, bueno, en un libro fundacional, de nuevo, en un libro de cabecera, porque él hace una revisión exhaustiva de todo el conocimiento astrológico, y busca refinarla, reformularla, o sea, digamos que integra ese conocimiento astrológico a la visión racional del mundo que se estaba generando en esa época. Recuerden que el siglo XVII es el siglo en el cual el llamado, o sea, todo lo que tiene que ver con el iluminismo, o sea, el tema el surgimiento de la racionalidad moderna y la visión científica del mundo. Entonces, Morán de Villefranche hace un trabajo muy racional para organizar todo ese trabajo, esa información que provenía de los antiguos. Pero cuando Morán de Villefranche hace eso, por ejemplo, en este tema de las revoluciones solares, él no le ve ningún sentido a las profecciones, él no logra entender eso de las profecciones y lo desecha. Él dice que las profecciones son una fantasía de los árabes y entonces las desecha y no las toma en cuenta. Y como Morán no las incorporó a su sistema, la astrología occidental posterior a la astrología gálica dejó de tomar en cuenta esas profecciones. Morán hizo cosas brillantes, por ejemplo, eso de calcular la revolución solar para el lugar del cumpleaños en lugar de para el lugar del nacimiento. Esa fue una introducción de Morán de Villefranche y yo creo que fue un acierto, porque por experiencia puedo decir que las revoluciones solares, por lo menos en mi experiencia, parecen funcionar mejor para el lugar, calculadas para el lugar en el que la persona estaba en el momento del cumpleaños, en lugar de calculadas para el lugar natal. Entonces, algo así como que cuando vemos esto, cuando comparamos al Bumazar con Morán de Villefranche, estamos un poco en aquello de lo antiguo versus lo moderno. Y yo creo que es un error caer en cualquier extremo, quedarnos nada más con lo que dice Morán, pensando que lo moderno es bueno y lo antiguo es malo, o quedarnos nada más con lo que dice Albumazar, pensando que lo antiguo es bueno y lo moderno es malo. En realidad tenemos que tomar de una fuente y de otra, tenemos que hacer nuestra propia síntesis, tenemos que darle una oportunidad a las técnicas para ver si, bueno, si funcionan o no funcionan. Pues, ¿no? Eso, ese sería el punto. Vale, bien. Y eso nos lleva precisamente a esto que acabo de comentarle, el tema de si calculamos la revolución solar para el lugar de nacimiento o para el lugar del cumpleaños. Disculpen, disculpen, no me había dado cuenta que estaba mal escrito, cumpleaños. Ajá, para el lugar del cumpleaños. Bueno, resulta que en la astrología gálica, Morán comienza diciendo, cuando habla de este punto, sobre este asunto los antiguos astrólogos no establecieron absolutamente nada. Y es verdad, los astrólogos antiguos o sea, quiero decir de Albumazar en adelante, porque como les dije antes, los antiguos, lo que realmente son antiguos, son los griegos, los romanos, los griegos que vivían en Egipto, es decir, la cultura helenística, o sea, esos son los verdaderamente antiguos, esos son, cuando hablamos del origen de la astrología, nos estamos refiriendo a ese periodo fundacional de la astrología. Ya para la época árabe,
estamos hablando de una segunda oleada, de algo que realmente no forma parte de lo que sería el núcleo de la tradición, como podía reflejarse, qué sé yo, en el Tetrabiblos de Ptolomeo o cosas así. Pero cuando él habla de los antiguos, se está refiriendo a eso, a los árabes, ¿no? A estos astrólogos como Albumazar y la gente que fue desarrollando la astrología dentro de ese mundo al que pertenecía Albumazar. Bueno, lo cierto es que ellos calculaban la revolución para el lugar de nacimiento de la persona, pero en ninguna parte dicen que no se pueda calcular para otro lugar. Y la mayor parte de las veces las personas estaban en el lugar del nacimiento, porque la movilidad como fenómeno generalizado era algo que no se daba tanto en esa época. Es decir, en la época de Albumazar no era tan común que una persona viajara a otro lugar del mundo, a otro extremo. O si viajaba, precisamente los viajes podían ser muy cercanos. O sea, podía irse a otra ciudad, pero esa otra ciudad no estaba tan lejos de la ciudad original. Es decir, la movilidad individual era relativamente poca cuando la comparamos con la que había en el siglo XVII. En el siglo XVII ya se había descubierto América y había todo un comercio con América y un comercio además con el Oriente, con las Indias. Y lo cierto es que esa realidad que podemos entender como el inicio de la globalización. En el siglo XVII, de alguna manera, comienza el proceso de globalización que no se ha detenido desde entonces, se reflejaba en que cada vez era más común que una persona viajara a lugares distantes de su lugar de nacimiento. Por lo tanto, el problema de si calculamos la revolución para el lugar natal o para el lugar del cumpleaños era un problema que realmente no tenían los antiguos, no era un problema que se le presentara de forma recurrente al Bumazar, pero sí era un problema que se le podía presentar de forma recurrente a Morán de Villefranc. Entonces él continúa. Pero en común con ellos, con los antiguos, los modernos, solo por tradición, erigen siempre la figura de la revolución para la latitud del lugar natal. Pero yo lo hago para la latitud del lugar en que se encuentra el nativo en el mismo momento de la revolución. Esto resulta de la mayor importancia en astrología a causa de los viajes de un hombre por los cuales de vez en cuando es trasladado a lugares distantes de su lugar natal por un sexto o un cuarto e incluso por toda la mitad del círculo de la Tierra, y en donde puede encontrarse en el momento de la revolución o incluso puede pasar el resto de su vida allí. Luego de esa introducción, Morán empieza a argumentar su posición y los argumentos que da Morán son argumentos muy racionales, muy convincentes. No vamos a entrar en detalle con respecto a esos argumentos porque en realidad el argumento más importante de Morán a favor de esa tesis suya son los ejemplos. Él da una serie de argumentos teóricos, pero inmediatamente después pasa a mencionar una larga lista de ejemplos donde se comparan las revoluciones calculadas para el lugar natal versus las revoluciones calculadas para el lugar en el que estaba la persona en el momento del cumpleaños. Y eso es lo que nos tiene que convencer. Entonces, lo importante no son los argumentos a favor o en contra que uno pueda dar con respecto a esta técnica. Lo importante es que nos formemos una opinión propia a través del estudio de casos concretos. Eso, por supuesto, lo vamos a hacer nosotros acá. Y cada uno de ustedes también por su cuenta estudiará, comparará las revoluciones solares que calcule, comparándolas entre el lugar natal y lugar de cumpleaños y se hará la idea de qué es lo que realmente funciona. Como les digo, en mi experiencia, lo mejor es calcular para el lugar en el que la persona está viviendo, para el lugar o mejor dicho,
no donde está viviendo, sino donde estaba en el momento del cumpleaños. Incluso si la persona estuviese en un avión en el momento del cumpleaños, el lugar de la revolución debería ser el lugar en el que estaba ese avión en el momento en el que el sol regresó al punto en el que se encontraba cuando esa persona nació. Eh, en este caso, en este caso, la revolución solar la estamos calculando para Nueva York. La estamos calculando para Nueva York en lugar de para Pittsburgh. Jim Kelly nació en Pittsburgh, pero esta revolución está calculada en Nueva York. Fíjense que la revolución en Nueva York tiene a Venus en conjunción con el ascendente. El ascendente de revolución está en Cáncer y Venus aparece en conjunción con el ascendente. Fíjense también en que en la carta natal de Jim Kelly, Venus está en conjunción con el ascendente. Es decir, para Nueva York se está repitiendo una posición exacta de Venus que está muy destacada en la carta natal. En la carta natal Venus en el ascendente, en la revolución solar Venus en el ascendente. Si nosotros en cambio colocamos la revolución solar calculada para Pittsburgh, fíjense que ya no hay conjunción Venus ascendente. Venus aparece en casa 1 y por supuesto esa es una posición destacada, pero lo mágico de la revolución de Jim Kelly para ese año de su gran éxito en Broadway, cuando la calculamos para Nueva York, es que esta Venus aparezca exactamente en el mismo lugar del ascendente natal. Vale, bien. Vamos a seguir. Ok. El siguiente punto, que me interesa tocar es el de las revoluciones calculadas con o sin precesión. Este punto es relativamente poco conocido, pero hay programas de astrología que tienen esta opción, que cuando uno va a calcular una revolución solar, aparece la opción de calcularla con precesión o sin precesión. Las revoluciones solares que uno normalmente utiliza son revoluciones sin precesión, pero uno podría calcular una revolución con precesión. Vamos a ver de qué se trata. O bueno, primero lo leo aquí y después vemos el ejemplo concreto. Con respecto al cálculo de la revolución, cuando decimos que el Sol regresa a la misma posición en la que estaba en el momento del nacimiento, hay dos posibles interpretaciones. La primera es la interpretación tropical o definición tropical y decimos que la idea es que regrese al mismo grado de longitud zodiacal medido desde el grado cero de Aries o punto vernal. Pero seguramente ustedes saben que por ese fenómeno llamado precesión de los equinoccios, el punto vernal, el grado cero de Aries, se va corriendo. Y hoy en día el punto cero de Aries no coincide con la constelación de Aries, sino que estaría coincidiendo con la constelación de Piscis. Bueno, ¿qué significa eso? Que realmente, si tomamos como punto de referencia las estrellas fijas, ¿verdad? El fondo estrellado, el planeta realmente no está volviendo al mismo punto. Ese sería el caso de la definición sideral. Cuando hablamos de definición sideral, decimos que el Sol tiene que volver al mismo punto con relación a las estrellas fijas. En principio, los que trabajamos con astrología tropical usamos la definición tropical y los que trabajan con astrología sideral usan la definición sideral y evidentemente va a ser diferente. Fíjense en esto. Vamos a verlo aquí un momento. Esta es la revolución solar, vamos a ponerla. Esta es la revolución solar de Jim Kelly para 1940. Perdón, vamos a ponerla calculada para Nueva York. Ya habíamos dicho que la íbamos a calcular en Nueva York. Ahí está. Esta es la revolución solar de Jim Kelly calculada para Nueva York.
Y ahora voy a poner al lado la revolución de Jim Kelly, también calculada para Nueva York, pero calculada con precesión. O sea, es decir, a la izquierda tenemos la revolución calculada sin precesión, es decir, la revolución normal con la que siempre trabajamos, y a la derecha la revolución calculada con precesión. Fíjense que es totalmente diferente. El Sol, hay una distancia tremenda porque a medida que una persona va viviendo, se va acumulando esa precesión de los equinoccios y se va desplazando la posición del Sol. Fíjense que de hecho, desde el punto de vista tropical, el Sol no está apareciendo en el grado 2957 de Leo, sino en el grado 021 de Virgo. O sea, aquí tenemos una posición del Sol en el grado 021 de Virgo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la posición sideral, ese grado 0, o sea, ese grado 0 de Virgo, 021 de Virgo, corresponde al lugar en el que estaba el Sol cuando nació Jim Kelly. Vamos a verlo por un momento. Vamos a colocar la carta de Jim Kelly. Vamos a colocar de nuevo la carta de Jim Kelly. Y vamos a colocar zodiaco sideral en lugar de zodiaco tropical. ¿Okay? Normalmente nosotros usamos el zodiaco tropical. Y fíjense que el Sol aparece en el grado 29, minuto 57 de Leo. Si yo coloco zodiaco sideral, la rueda zodiacal se mueve y el Sol ya no va a estar en el grado 29 de Leo, sino en el grado 7 de Leo. En el grado 7, minuto 19 de Leo, desde el punto de vista del zodiaco sideral. Y entonces, cuando yo coloco, mejor dicho, esa revolución que estábamos viendo antes, calculada con precesión, esa revolución calculada con precesión que habíamos dicho, la montamos sobre la carta natal, vemos que el Sol de ese momento está efectivamente en el grado 7, minuto 19, segundo 22 de Leo, tal como el Sol natal. Es decir, desde el punto de vista sideral se está cumpliendo lo que estábamos describiendo. El Sol está en la misma posición natal. A ver, Gabriela dice, ¿y por qué hay planetas que varían en la posición de las casas por signo y otros que no varían? Por el Saturno y Júpiter no variaban según la tropical. Perdón, disculpa, no sé a lo que te estás refiriendo. A ver, Saturno, por ejemplo, Saturno, a ver, Saturno está aquí, por casas, Saturno y Júpiter están aquí en tropical, justo sobre la cúspide de la casa 9. Si me paso a sideral, siguen estando en el mismo punto con relación a la casa. Lo que cambió es el signo. O sea, en tropical, Júpiter y Saturno están en Tauro. En sideral, Júpiter y Saturno están en Aries. O sea, de eso se trata. De que cuando los planetas los calculamos por el zodiaco sideral, cambian su posición en el zodiaco con respecto al zodiaco tropical y entonces pueden incluso cambiar de signo. Es eso lo que me preguntas, Gabriela. ¿Estoy contestando tu pregunta o no entendí tu pregunta? O sea, es decir, es normal que Júpiter y Saturno, ajá, sí, y hay otros, sí, correcto, hay planetas que no varían porque el desplazamiento no es lo suficientemente grande. Por ejemplo, ese Sol de Jim Kelly, en tropical, está al final de Leo. Y entonces, cuando le aplicamos el sideral, se coloca al comienzo de Leo.
porque el desplazamiento acumulado del zodiaco no llega todavía a 30 grados. Entonces, si un planeta está al final de un signo, cuando lo pasamos a sideral, seguirá estando en ese signo, solamente que en los primeros grados de ese signo. En cambio, un planeta que esté al comienzo de un signo, por ejemplo, este Plutón aparece al comienzo de Leo. Entonces, cuando paso a sideral, este Plutón va a aparecer en Cáncer. Eso es. ¿Se entiende, Gabriela? Ok, vale, perfecto. Bien. Bueno, entonces fíjense que esta revolución solar es correcta desde el punto de vista sideral, pero desde el punto de vista tropical no. Si lo vemos desde el punto de vista tropical, el Sol está en el cero de Virgo, o sea, el Sol de revolución está en el cero de Virgo, mientras que el Sol natal está en el 29 de Leo. O sea, ni siquiera están en el mismo signo. El Sol natal y el Sol de revolución cuando lo vemos tropicalmente. Es decir, esto no tiene sentido realmente verlo de manera tropical, tiene sentido verlo de manera sideral. Es decir, lo normal sería que los astrólogos sideralistas calculen la revolución solar en su zodiaco sideral y los astrólogos tropicales calculen su revolución solar dentro del zodiaco tropical. Sin embargo, existe una variante un tanto exótica, que es la de utilizar, o sea, vamos a leer esto que escribí aquí. Si utilizamos el zodíaco tropical y al calcular la revolución solar usamos también la definición tropical, decimos que se trata de una revolución solar sin precesión y ese es el tipo de revolución solar que normalmente utilizamos. Sin embargo, es posible levantar una revolución solar en el zodiaco tropical, pero usando la definición sideral, y esa sería la revolución solar con precesión. Bueno, en este caso, la revolución solar con precesión sería esta. Coloco el zodiaco tropical, pero la hora para la cual estoy calculando la revolución es la hora en la cual el Sol está en el mismo lugar en el que se encontraba con respecto al fondo de las estrellas fijas, es decir, con relación al zodiaco sideral. Esto genera algo que desde mi punto de vista es absurdo, que es que el Sol de revolución no está en conjunción exacta con el Sol natal. Sin embargo, hay astrólogos que trabajan de esta manera, sobre todo en esta técnica moderna, en esta técnica relativamente reciente llamada astrocartografía. Hay astrólogos que dicen que la carta de revolución solar, cuando se estudia desde el punto de vista astrocartográfico, hay que calcularla con precesión. Sin embargo, yo no creo eso. Yo también he estudiado revoluciones solares con astrocartografía y me da la impresión de que las revoluciones solares sin precesión normales funcionan bien. Pero les explico todo esto porque en algún momento se lo pueden encontrar. En algún momento se pueden encontrar con un programa que les pregunte si quieren calcular la revolución solar con precesión o sin precesión. Vale, bien. Eh, Creo que ya con esto, sí, con esto cubrimos el material teórico para el día de hoy. Entonces vamos a avanzar un poco en la parte práctica. Como les decía, vamos a regresar a la revolución de Jim Kelly. Vamos a poner carta natal de Jim Kelly y vamos a colocar su revolución solar calculada para Nueva York. Bien, ahí está. Ok. Bueno, por cierto, otra cosa, si hay alguna pregunta, o sea, nos quedan todavía 20 minutos y ya cubrimos lo que sería la parte teórica de hoy. Entonces, se valen preguntas, o sea, si van a hacer preguntas el día de hoy, estos 20 minutos que nos están quedando sería el mejor momento para que hagan cualquier pregunta que tengan.
Mientras tanto, mientras no hagan preguntas, sigo desarrollando el tema. Entonces, como les decía, lo primerito sería ver el clima astrológico de Jim Kelly para el inicio de esta revolución solar. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, como usando con una primera técnica las progresiones. Y por progresiones estamos viendo que se encuentra destacada esa posición de Venus en la carta natal, porque el Mercurio progresado en movimiento directo, en un signo de su regencia, se encuentra justo sobre Venus. Ah, perdón, José Roberto pregunta, aclara cuando un planeta está combusto y la distancia en grados para que se considere combusto. Bueno, es lo que les decía, o sea, el planeta, si está a menos de 17 minutos de arco, a menos de 17 minutos de arco de la posición del Sol, se dice que está Cassimi, y eso significa algo positivo. Pero si está a más de 17 minutos de arco y hasta 8 grados y medio, eso lo dije antes, hasta 8 grados y medio, toda esa distancia se considera combusta. Es decir, si yo tomo el Sol y mido 8 grados hacia un lado, 8 grados hacia el otro, cualquier planeta que caiga en ese rango de 8 grados y medio se considera combusto. Luego hay, a ver, Sara pregunta, aquí estoy viendo, estoy leyendo esto que acabas de escribir, Sara, pero antes preguntaste algo. Antes preguntaste algo, no veo nada que hayas escrito antes. Veo lo que escribió José Roberto, pero no. Escribe de nuevo tu pregunta. Eh, ¿Qué diferencia hay entre progresión primaria y secundaria? Ah, bueno, efectivamente, uno puede hablar con toda propiedad de progresión primaria y secundaria. Sin embargo, por costumbre, cuando hablamos de las primarias, usamos la palabra dirección y cuando hablamos de las secundarias, usamos progresión. Es decir, por costumbre, se suele hablar de dirección primaria y progresión secundaria. En las progresiones secundarias, lo que estamos haciendo es que consideramos cada día después del nacimiento de la persona como equivalente a un año de vida. Así que si yo quiero saber cómo están los planetas progresados por progresiones secundarias para el año número 20 de vida de esa persona, lo que hago es que cuento 20 días después del nacimiento, veo cómo están los planetas 20 días después del nacimiento, y esas serían las posiciones de los planetas progresados. Es decir, en progresiones secundarias hacemos una correspondencia entre un periodo de tiempo pequeño después del nacimiento y lo proyectamos sobre un periodo de tiempo más largo también después del nacimiento. En este caso, la equivalencia es un día por cada año. Cada día después del nacimiento corresponde a un año de vida. En cambio, cuando trabajamos con direcciones primarias, lo que estamos tomando en cuenta es el movimiento de la Tierra sobre sí misma en las siguientes horas después del nacimiento. Los planetas, o mejor dicho, no los planetas, el ascendente se mueve un grado aproximadamente cada 4 minutos, de una forma muy general. Cada 4 minutos después del nacimiento, el ascendente se desplaza un grado. Entonces, en 400 minutos, si tomamos 400 minutos después del nacimiento de una persona, el ascendente se va a desplazar 100 grados. Y esa es más o menos lo que se suele entender como el alcance de las direcciones. O sea, las direcciones tienen que ver con las posiciones de los planetas
o sea, tomando como punto de referencia ese desplazamiento de la esfera celeste en esos 400 minutos posteriores al nacimiento. Es decir, es el movimiento de la Tierra, el movimiento de la esfera celeste lo que estamos viendo allí. Vamos a verlo rápidamente para que se entienda esto. Ok. ¿Cuál se usa con revoluciones solares? Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Y digamos que los astrólogos, o sea, Morán de Villefranche era muy claro en utilizar direcciones primarias. O sea, las direcciones primarias eran la herramienta fundamental según Morán de Villefranche. También, por ejemplo, según William Lilly, que es otro de los grandes nombres de la astrología del siglo XVII. Albumazar, en cambio, habría apostado más por ejemplo, a las profecciones, como les decía antes, que son también un tipo de dirección, pero como les dije, una dirección simbólica en la que todos los planetas se mueven 30 grados por cada año de vida. A pesar de que Albumazar también habría utilizado direcciones primarias. Las direcciones primarias son de gran abolengo, de gran antigüedad. Sin embargo, las progresiones secundarias yo he encontrado que también son muy útiles. Entonces, yo te recomendaría, si queremos ser estrictos, que las uses las dos, que uses progresiones secundarias y que uses también direcciones primarias. Pero eso depende mucho de cada uno de nosotros, de cuál es la caja de herramientas que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, otro tipo de direcciones que yo también utilizo mucho son las direcciones ecuatoriales. Las direcciones ecuatoriales a mí me parece que vale la pena también revisarlas. No hay una respuesta correcta para esa pregunta que me estás haciendo. No es que podemos decir, estas son las que hay que usar con revoluciones solares. No, como dije antes, uno se tiene que hacer una idea del momento del que está viviendo esa persona y para hacerse esa idea tiene que utilizar las técnicas en las cuales uno confíe. O sea, cada uno de nosotros tiene que tener su caja de herramientas y esa es la caja de herramientas con la cual va a interpretar. La recomendación que yo te haría sería, o sea, si tú quieres hacer un trabajo en detalle, de una revolución solar, deberías fijarte en las direcciones primarias, en las progresiones secundarias y te diría que también en las direcciones ecuatoriales. Este, Todo eso te va a estar dando una idea de en qué punto de su vida está esa persona y eso te va a ayudar a interpretar la revolución. ¿Me expliqué con esto, Sara? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy o te queda? Ok, vale, perfecto, bien, perfecto. Bien, bueno, siguiendo con esta idea, siguiendo con la idea que estábamos comentando, bueno, efectivamente, por progresiones, Mercurio nos está llamando la atención sobre Venus. O sea, por progresiones secundarias, el Venus de la carta natal aparece destacada. Entonces, por supuesto, va a tener muchísimo más sentido todavía esa conjunción de Venus al ascendente en la revolución solar. O sea, esta conjunción de Venus al ascendente adquiere todavía más importancia por el hecho de que no solamente es que se repite una posición natal la semana que viene cuando empecemos a ver reglas para interpretar revoluciones solares, van a ver que una de las reglas más importantes es fijarnos en aquellas cosas que se repiten
en la revolución solar con respecto a la carta natal. Los planetas que aparecen en las mismas casas o los planetas que aparecen haciendo los mismos aspectos entre sí. Por ejemplo, si en la carta natal hay una cuadratura entre Saturno y la Luna y en la revolución solar vuelve a aparecer una cuadratura entre Saturno y la Luna, eso va a tender a activar esa cuadratura Saturno-Luna natal. Bueno, en este caso, una revolución solar en la que Venus está en conjunción con el ascendente tiende a activar la conjunción Venus ascendente que Jim Kelly tenía en su carta natal. Pero además de eso, además de ese punto, nos encontramos con que por progresiones secundarias, Mercurio está señalando precisamente ese mismo punto. Entonces simplemente la importancia de este emplazamiento se eleva al cuadrado, por decirlo de alguna forma. Fíjense que también en la revolución solar, cuando nos fijamos en el fondo de cielo, Neptuno aparece en conjunción con el fondo de cielo y justo sobre el Marte natal de Jim Kelly. Por supuesto, este Neptuno en tránsito está pasando por allí, por el Marte, y uno podría pensar que no es un buen tránsito. Pero recuerden que estamos hablando de un bailarín y Neptuno es el regente moderno de Piscis y Piscis está asociado a los pies y al baile. Entonces, que Neptuno, planeta que tiene una asociación con el baile, aparezca en conjunción con Marte, que es el planeta de la energía, de la iniciativa, que además es un Marte en casa 1 y que se encuentra en Virgo, que es un signo asociado al cuerpo. Bueno, esta conjunción Neptuno-Marte evidentemente se puede canalizar por allí, por el tema del baile. Pero fíjense que en la revolución solar lo que aparece no es solo que Neptuno está en conjunción con Marte, porque bueno, Neptuno es un planeta que se mueve lento y durante todos esos, durante los días anteriores y los días posteriores, Neptuno andaba por allí. Pero lo que es específico de esta revolución solar es que el fondo de cielo, es decir, un ángulo de la carta, esté coincidiendo tanto con el Neptuno en tránsito como con el Marte natal. Entonces, definitivamente, aquí tenemos otra vez un factor que se amplifica. Vamos a ver otra técnica, a regresar a otra técnica, vamos a ver, por ejemplo, por profecciones, vamos a hacerle un guiño a lo que sería la astrología tradicional, la astrología más antigua, y vamos a ver cómo luce el tema por profecciones. Bueno, resulta que por profecciones el ascendente aparece en Capricornio y por lo tanto el regente del año es este Saturno que estamos viendo aquí. Este Saturno aparece en Libra y por lo tanto aparece bien. Recuerden que Saturno se siente cómodo, tiene una buena posición en el signo de Libra. Entonces, el regente del año está apareciendo bien ubicado, bien posicionado. Pero además de eso, estamos viendo que ese Saturno le estaría haciendo también sextil a Júpiter. O sea, ese Saturno por profecciones, que sería el regente del año según los antiguos, le está haciendo sextil, un aspecto armónico, a Júpiter en la carta natal, al benéfico mayor. Hay un sextil de Saturno a Júpiter. Además de eso, ya dijimos que Saturno está en Libra, y Libra es precisamente un signo regido por Venus, que ya hemos comentado que está destacada, o sea, la posición de Venus en esta revolución solar aparece destacada. Pero fíjense además en el detalle tan interesante. Cuando vemos las profecciones del momento y nos fijamos en ese Saturno en Libra, bueno, resulta que está en recepción mutua con la Venus de profecciones también. O sea, Saturno aparece en Libra, signo regido por Venus, y Venus aparece en Capricornio, signo regido por Saturno. Entonces,
este Saturno, que sería el regente del año según estos criterios antiguos, aparece fortificado y además aparece en la casa 1, casa angular. Las casas angulares también le dan fuerza a los planetas dentro de lo que es el esquema de interpretación clásico. Entonces, sin entrar en mayores detalles, ya estamos viendo que también por profecciones esta revolución solar aparece notable, aparece de alguna manera fortificada, por así decirlo. Vamos a ver ahora también las direcciones ecuatoriales. Vamos a colocar las direcciones ecuatoriales. Y por direcciones ecuatoriales, lo que estaríamos encontrando, vamos a ver la lista de aspectos por aquí, sería, por ejemplo, un sextil de Saturno al Sol. Saturno, desde la casa 10, casa de la profesión, y en conjunción con Plutón, que representa cambios, que representa transformaciones, le está haciendo sextil, un aspecto armónico al Sol natal. Y es un aspecto muy exacto, un aspecto que apenas tiene 2 minutos de arco, apenas 2 minutos de arco de orbe. Entonces, por direcciones ecuatoriales, este Saturno está destacando el área profesional y está activando el Sol y además está activando el sextil natal entre Plutón y el Sol. En la carta natal de Jim Kelly hay un sextil Plutón-Sol. Bueno, este Saturno de direcciones ecuatoriales está activando ese sextil y por lo tanto el poder transformador que podemos asociar a ese Plutón. Vale, bien. No voy a entrar en más detalles aquí, o sea, nos quedan nada más 4 minutos, entonces no quiero quedarme a la mitad de una idea, entonces lo voy a dejar hasta acá. Y de nuevo, preguntas. Nos quedan todavía 4 minutos, así que totalmente válido cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Preguntas, comentarios, dudas. Bien, bueno, parece que no hay. Entonces simplemente recuerden lo que ya dijimos antes, que el horario va a cambiar y a partir de la próxima semana vamos a comenzar a las 9 hora de Venezuela, es decir, media hora más tarde de la que ya habíamos visto. A ver, ¿cómo es el esquema de enseñanza que tienes en el curso? Bueno, el esquema, no entiendo, Jimena, Sara Jimena, ¿a qué te refieres con el esquema de enseñanza? O sea, para muestra un botón, ¿no? El esquema de enseñanza son 3 sesiones más de esta, como, el temario. No tengo un temario, o sea, como dije, de lo básico a lo avanzado, o sea, el temario cubre de lo básico al avanzado. El día de hoy hemos visto temas básicos y también vamos a ver temas avanzados, pero no sé en qué orden los vamos a cubrir. Vamos a ir, también, o sea, va a depender también mucho de la dinámica, ¿no? De la dinámica del grupo, de las preguntas, de las intervenciones que hacen. En algún momento estaremos estudiando ejemplos, y bueno, ustedes también harán prácticas de interpretación. Digamos que en líneas generales lo que vamos a estar es aplicando diferentes técnicas, vamos a estar viendo distintos casos de estudio, aplicando diferentes técnicas para interpretar una revolución solar. El día de hoy estuvo dedicado a comprender la técnica en general, y a entender, digamos, como los elementos básicos, y a partir de la próxima sesión empezaremos a dar lineamientos interpretativos, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? No sé si con eso contesté tu pregunta. A ver, Gabriela dice, súper interesante y compleja la historia de la revolución solar. Sí, fíjense, es importante entender eso, que las revoluciones solares no forman parte del legado más antiguo de la astrología, son una técnica relativamente reciente, o sea, apenas del siglo VIII.
O sea, las revoluciones solares existen apenas desde el siglo VIII en adelante. Entonces, por ejemplo, hay gente que no le gusta usar las progresiones secundarias porque se inventaron en el siglo XVII. Pero uno no puede mantenerse con ese criterio de lo antiguo es bueno y lo moderno es malo, o la verdad nada más está en lo antiguo. Yo creo que es importante que simplemente probemos las técnicas, ensayemos las diferentes técnicas y veamos cuáles nos funcionan, cuáles nos dan confianza, cuáles nos inspiran confianza. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un firme partidario de las progresiones secundarias. Yo creo que las progresiones secundarias dan mucha información muy útil, por ejemplo. Jaira dice, entiendo que usar las progresiones secundarias funcionan. Exactamente, usar progresiones secundarias funciona, pero usar direcciones primarias también funciona. Y es importante que nos detengamos también en las direcciones primarias. La próxima semana seguramente ya empezaremos a ver eso, explicaré con un poquito más de detalle en qué consiste, y así veremos. Me parece bien ensayar. Sí, exactamente, esa es la idea, ir ensayando técnicas. Las terciarias, en las progresiones terciarias, lo que se equivale, o sea, perdón, ahorita no recuerdo, ya te digo, no quiero equivocarme con esto. Déjeme abrir un momento el editor de cartas duales y ya te digo exactamente cómo es que es en terciaria. No vaya a ser que lo diga mal. Ajá, un día igual a un mes, o sea, exactamente. En progresiones secundarias se dice que un día es igual a un año, mientras que en progresiones terciarias un día es igual a un mes. Ese sería el punto. Las terciarias tienen sus partidarios, o sea, yo he visto astrólogos que utilizan las terciarias. En mi caso particular, cuando las estuve explorando, no me funcionaron muy bien, no me hablaron. Ustedes saben que las distintas técnicas tienen que hablarnos. No me sentí cómodo con las progresiones terciarias y por eso las he dejado de usar. Pero efectivamente son también una técnica válida. Yo activar, podría activar las progresiones terciarias, eh, ajá, las progresiones terciarias, por ejemplo, vamos a ponerlas, vamos, ajá, ahí está, las progresiones terciarias, y esas serían las progresiones, perdón, las terciarias, Jaira, un día es igual a un mes. O sea, un día es igual a un mes en las terciarias, mientras que en las secundarias un día es igual a un año. O sea, por cada día después del nacimiento cuento un mes y esas son progresiones terciarias. Si por cada día después del nacimiento cuento un año, son progresiones secundarias. Bien, ok, entonces por progresiones terciarias, esta sería la distribución y bueno, tendría que estudiarla. O sea, ahorita no la vamos a estudiar, pero entonces tendría que ver si esta distribución de planetas por progresiones terciarias me añade alguna información que sea útil. Por ejemplo, fíjense que ya por progresiones terciarias, Mercurio no ha salido de la casa 12 o sea, ya está directo, pero sigue en Leo, no ha salido de la 12. Entonces ya, por progresiones terciarias no se ve tan bien como por progresiones secundarias, así por encimita. Vale, bien, perfecto. Lo dejamos hasta acá entonces, ya nos pasamos de la hora, así que bueno, nada, lo dejamos hasta aquí. Será hasta la semana que viene y apago la grabadora.